buen día. Es un gusto para mí saludarle una vez más y darle la bienvenida a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Doy gracias a Dios por la bendición de contar con la palabra de Dios. Y mire que en esta semana en especial, cuando vamos a comenzar la celebración y los recuerdos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es muy importante que prestemos atención a la palabra de Dios. El mundo entero está celebrando la muerte y la resurrección de Jesús. Lo más importante es que usted haya aceptado que ese sacrificio que sucedió hace casi 2000 años fue por usted, para salvarle, para darle vida, para darle perdón. Pero bueno, tal vez usted y yo ya tenemos a Jesús en nuestra vida. Creo que esta es una muy buena semana, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, para que podamos reflexionar en una de las preguntas que hizo Jesús ahí en los Evangelios. Una pregunta que de hecho repitió 3 veces. Se encuentra allá al final del Evangelio de Juan, justamente después de su resurrección, cuando se aparece a sus discípulos y curiosamente le hace esta triple pregunta a aquel que lo había negado 3 veces. La pregunta a reflexionar hoy es: ¿me amas? Para que usted y yo podamos reconocer si realmente estamos amando a Jesús como Él es digno y merece ser amado. Quiero invitarle para que escuchemos esta reflexión. La pregunta de Jesús: ¿me amas? Ahí en Juan capítulo 21 voy a leer del versículo 15 hasta el versículo 23. Dice ahí: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es interesante porque la pregunta en la que vamos a reflexionar hoy es una pregunta que se hace 3 veces. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros recordamos por qué es famoso el apóstol Pedro, ¿no? Yo quisiera decir que Pedro es famoso por el sermón que predicó el día de Pentecostés, o por el sermón que predicó en el pórtico de Salomón después. Pero yo creo que lo que más recuerda el mundo de Pedro es que negó a Jesús 3 veces. Sí le fue mal, ¿no? Es lo que estamos recordando de él continuamente. Y cuando sucede esto, la muerte de Cristo ya había pasado, la traición de Judas, el negar a Jesús 3 veces, todo eso ya había sucedido, había sido crucificado, murió en la cruz, estuvo en la tumba desde el viernes, el domingo desaparece el cuerpo, se presenta a los discípulos, todos se gozan, uno duda, Jesús se les aparece en la noche, se les vuelve a aparecer 8 días después. Para este momento Jesús ya se había aparecido varias veces a sus discípulos. Y es interesante que en este momento, en esta ocasión, Jesús se aparece justamente en un evento muy parecido a cuando llamó al apóstol Pedro. Si ustedes leen el principio del capítulo 21, los discípulos van a pescar. Pedro es el que dice: vamos a pescar, como que va a volver a su vida cotidiana. No se nos explica en los evangelios, en todo este tiempo que Jesús estuvo apareciendo, que fueron 40 días, según lo que dice Lucas en Hechos.
O sea, ellos no estaban pensando que iban a comenzar a hacer algo, no iban a la iglesia, a sembrar la iglesia o a predicar el evangelio. Ellos estaban como todavía desconcertados. Sí, Jesús les había dicho que tenían que esperar la venida del Espíritu Santo, pero en esa espera, Pedro como que dijo, pues voy a volver a lo que estaba haciendo antes. Y invitó a unos de sus amigos discípulos a pescar, fueron a pescar, no pescaron nada, ¿se acuerdan lo que pasó con Pedro también al principio? Llega Jesús y les dice que lancen la red al otro lado y pescan una gran cantidad de peces. Hasta ese momento los discípulos como que reaccionan y piensan, o dice uno de ellos, es Jesús cuando lo ve en la playa. Entonces Pedro ya ni le importaron los peces, se aventó al agua, llegó hasta donde estaba Jesús. Jesús estaba preparando comida, comieron con Jesús, o sea, estaban ahí ya en un momento muy especial, pero de repente, dice en el verso 14, era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. La primera fue cuando se presentó en el aposento, la noche que Él resucitó, luego el siguiente domingo, y esta era la tercera vez. Entonces, ¿por qué platico el contexto? Para que nos pongamos en el lugar de Pedro. Creo que esta pregunta que hace Jesús a Pedro es algo que nos va a dejar mucha enseñanza a nosotros, porque como Pedro estoy seguro que todos nosotros o le hemos fallado a Dios o le vamos a fallar en el futuro. Muchas veces, teniendo conciencia de que somos llamados por el Señor, vamos a tener la tendencia a volver a las cosas que ya habíamos dejado, como Pedro volver a pescar. O vamos a envolvernos con las preocupaciones del presente y no vamos a tener presente la misión de Jesús. O, por cómo le hemos fallado, nos vamos a sentir descalificados para servir a Dios. Por eso esta pregunta nos deja una gran enseñanza. Cuando ya comieron, Jesús, y pensemos que estaban ahí los otros discípulos también, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Quiero que noten cómo se refiere Jesús a Pedro. Simón. Cuando le dijo que iba a negarle, Jesús así le dijo. Ya era Pedro, pero Jesús le dijo, Simón, el diablo ha pedido para zarandearlos como trigo. Aquí le vuelve a decir Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le responde Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Vamos a pensar en la primera vez que le preguntan. La primera pregunta no va solo con el ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Si nos ponemos a pensar en Pedro, si esta situación le estaba llevando a recordar el encuentro con Jesús cuando la gran pesca milagrosa y cuando lo llamó y le dijo serás un pescador de hombres, si el hecho de que le preguntara si me amas más que estos también produjo en Pedro una reacción al hecho de que de todos los que estaban ahí, solo él había negado a Jesús. Entonces, no sé, porque el Evangelio no lo menciona, pero si yo me pongo en el lugar de Pedro, pienso que Jesús me está queriendo decir algo por mi falla. O sea, algo me está queriendo decir. ¿Por qué me pregunta si lo amo más que estos? ¿Qué responderían ustedes si fueran Pedro? Piensen un momento. Si Pedro le decía, sí te amo más que estos, o sea, pero yo lo negué y ellos no lo negaron. Si Pedro se quedaba callado solamente, o sea, él sabía que Jesús lo sabía todo. Pero la respuesta de Pedro fue muy, muy directa, ¿no? Y así absoluta. Sí, Señor. Pero si se fijan, él no respondió con respecto a los demás, sino por él mismo. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Eso es lo que le respondió. No solo te amo o sí te amo más que ellos. Pedro trató de guiar esta plática de manera muy personal con Jesús. Si Jesús en este momento se presentara ante nosotros y nos preguntara así con los que estamos aquí, ¿me amas más que estos? No sé si nosotros, por tratar de responder esa pregunta, empezaríamos a compararnos. Pero yo creo que una primera enseñanza en esta pregunta que hace Jesús
es que el amor que nosotros le tenemos o debemos tenerle a Jesús no tiene nada que ver con lo que los demás hagan, sientan o piensen por Jesús. Es muy personal. Nuestra relación con Jesús es personal. Qué bonito que ahorita tengamos un encuentro con Jesús, pero Jesús no acostumbra o no es de los que solo realiza encuentros comunitarios o encuentros multitudinarios, ¿no? O sea, con multitudes o con la iglesia, porque de pronto podemos llegar aquí y a lo mejor, como nos ha pasado, estar nosotros 4 nada más y decir, pues ¿ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? El encuentro es con Jesús. No hay nadie más que yo. Pues yo me encuentro con Jesús. Porque lo que a Jesús le importa en nuestro encuentro es lo que nosotros experimentamos hacia Él. No comparado con los demás, porque a lo mejor si aquí tuviéramos a otros pastores y no, pues aquel pastor es más famoso que yo, aquel es más espiritual que yo. O sea, eso no es algo que afecta una relación íntima con Jesús. Cuando en esta primera vez que le preguntan, ¿me amas más que estos? Pedro tuvo que desconectarse de lo que los demás podían, de cómo los demás podían amar a Jesús y de comparar cómo él había expresado su amor mal con respecto a los demás. O sea, él solamente tuvo que pensar, Jesús y yo, sí Señor, tú sabes que te amo. Tenemos que darnos cuenta que que Pedro se amaba a Jesús. Podemos verlo en la historia aún antes de esto. Sí lo amaba. ¿Por qué lo traicionó? Porque es humano, como cualquiera de nosotros. Tuvo miedo, como cualquiera de nosotros. A pesar de ser muy atrabancado y muy valentón en ese momento por todas las circunstancias que pasaron. Y recordemos también que antes de negarlo, Jesús lo reprendió cuando le cortó la oreja a aquel hombre que llegó para apresar. O sea, Pedro fue de los más valientes en ese momento en que apresaron a Jesús. Valiente humano. Y a mí me parece que el negarlo fue algo que a Pedro le enseñó que su humanidad no es lo importante en su relación con Dios. Porque su humanidad falla. Su temperamento, y hace rato que platicábamos de algunos que tienen cualidades de ventas, de repente decimos, a mí también me hubiera gustado, ¿no?, tener esta cualidad o ser como aquel. Pero yo creo que Dios nos creó a cada uno de nosotros de una manera tan particular que quiere que sepamos que si lo amamos a Él con lo que somos, defectos y virtudes, podemos hacer grandes cosas porque nos diseñó especialmente. Cuando Jesús llamó a Pedro es porque ya lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, con todo ese carácter que tenía. Y lo curioso es que el carácter de Pedro no fue útil para ser usado por Dios. Si se fijan, el Pedro que fue usado después de Hechos o de Hechos para adelante no es el mismo Pedro aventado y extrovertido que vemos al principio, porque nuestro temperamento no es importante, nuestro corazón y nuestra relación con Jesús. Pedro fundamenta su experiencia de amor en lo que Jesús sabe, porque él sabe que Jesús sabe. Entonces su respuesta me parece que es muy buena. Sí, Señor, tú sabes que te amo. No le dijo, tú sabes que te amo más que estos. Ya no hay comparación. Es tú y yo, Señor. Tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice algo que yo no sé si Pedro se lo esperaba. Apacienta mis corderos. Ahí termina la primera escena, ¿no? Escena 2. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A lo mejor Pedro pensaría, ¿no me oyó? Me lo acaba de preguntar. Jesús le pregunta la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le pregunta en comparación. Creo que Jesús logró que Pedro se centrara en él y yo. Ya no tenía que compararse con nadie más. Ya no tenía que pensar si él podía decir por lo que hice, por cómo soy, te amo más que estos. O sea, ya entendió que tenía que verlo desde su perspectiva individual hacia Jesús. Ahora Jesús le vuelve a hacer la misma pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. La misma respuesta. Y entonces le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Primero le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Jesús estaba hablando en términos
de algo que ya había hablado con sus discípulos cuando dijo que él era el pastor y todo eso. Entonces, lo que Jesús le estaba encargando, y yo sé que Pedro lo entendía, era que tenía que alimentar espiritualmente a los seguidores de Jesús, porque no le estaba diciendo, pastorea las ovejas que te voy a dar. O sea, no son tus ovejas, siguen siendo mis ovejas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Entonces, ok, Pedro entiende, pero guarda silencio, y entonces dice, le dijo la tercera vez. Leyendo y pensando en este pasaje, no sé si fue inmediato como lo leemos, o si le dijo la primera vez y siguieron comiendo, y luego la segunda, no sé si hubo espacios, pero como está escrito aquí, yo me lo imagino así, consecutivo. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora sí, dice, Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Cuántos nos hubiéramos entristecido? Porque suena de repente así como los mexicanos pensamos, ¿no? ¿Seguro? ¿No? No sé si a ustedes les gusta cuando les dicen, ¿me escuchaste? Sí, pero ¿de veras? O sea, ¿no me crees? ¿No es la reacción? ¿No me crees? Pedro amaba a Jesús, yo creo que eso no era discutible ni para él ni para nadie, pero que el mismo maestro se lo preguntara 3 veces, fíjense en las implicaciones que puede tener. Primera, Pedro podría pensar, ¿Jesús duda que lo amo? Otra cosa, 3 veces le preguntó, ¿y cuántas veces lo había negado? 3. Pedro podía pensar, ¿me está queriendo recordar lo mal que hice? Porque 3 veces lo negué, y qué casualidad que 3 veces me está preguntando. Pedro pudo pensar incluso, ¿quiere que dé otra respuesta? O sea, digo otra cosa, pero Pedro estaba respondiendo con el corazón. Se entristeció, y esa tristeza de Pedro seguramente también le recordó la tristeza que le dio cuando dice en el Evangelio que lo negó la tercera vez, cantó el gallo, Pedro reaccionó y dice que miró a Jesús que lo estaba viendo y luego salió y lloró amargamente. Yo me imagino que la tristeza le volvió la misma de la traición. En ese momento, yo no sé si les pase a ustedes, pero estando en el lugar de Pedro, las 3 veces que me lo pregunta, la tristeza que me da, yo pienso que me está queriendo recalcar mi error. O sea, quiero que tú te des cuenta de lo mal que hiciste y que no me amas tanto como piensas. Pero la sabiduría de Jesús nos dice que no es así, porque la primera vez le dice una cosa muy especial: apacienta mis corderos. La segunda vez, pastorea mis ovejas. O sea, no lo estaba recriminando, no lo estaba descalificando, no le estaba poniendo una etiqueta del que me falló, del que me negó 3 veces. Él no estaba haciendo eso, al contrario. Estaba tratando de quitarle a Pedro la etiqueta del traidor, del que lo negó y del que no era capaz de poder continuar con un ministerio como el que él había dicho que le daría cuando le aseguró que iba a ser un pescador de hombres. Pedro se entristeció que la tercera vez le dijera, ¿me amas? Y entonces su respuesta fue diferente. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si podemos reflexionar en esto, yo no sé cuántas veces le habremos fallado nosotros a Jesús. 3 o 3 son poquitas. ¿Cuántas veces el Señor sí nos hace ver nuestra falla? Pero nos la hace ver no para decirnos, mira cómo has fallado, ya no eres digno de tener algo en tus manos de mi parte. Sí, Él quiere que notemos su gracia. O sea, Él enfatizó las 3 veces que estaban anulando cada una de las 3 negaciones que hizo el apóstol Pedro. Sí me amas, porque Jesús sabía, y Pedro sobre eso fundamentó su última respuesta. Tú lo sabes todo, no solo si te amo, no, tú sabes todo, todo. Y yo creo que cuando pensamos eso, tenemos que darnos cuenta que realmente la gracia de Cristo y la gracia de Dios para nosotros es muy grande, porque Él lo sabe todo realmente. Pedro lo negó, ningún discípulo lo vio eso. No sé si ustedes habían puesto a pensar en ese detalle. O sea, ningún discípulo supo
que Pedro negó, porque él estaba solo en el patio cuando lo negó las 3 veces, cuando cantó el gallo y cuando lloró amargamente. Él estaba solo. Nadie lo sabía. No sé si ya lo habían platicado después, pero nadie se dio cuenta. Entonces, esto era entre Pedro y Jesús. Jesús le estaba diciendo, a pesar de que me fallaste, tengo algo para ti. Y algo importante. Creo que esto también nos debe relacionar con el anuncio de Jesús de la negación de Pedro. Jesús le dijo, Simón, Simón, te digo que antes que el gallo cante 3 veces, tú negarás que me conoces. Y ahí mismo le dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando le dijo que el diablo le había pedido permiso para zarandearlos. O sea, Jesús ya le había advertido, me vas a negar, vas a fallar, pero vas a regresar y te vas a encargar de mis discípulos. Pedro no lo había entendido. Aquí Jesús está relacionando también la traición, el anuncio de la traición y la tarea. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Te vas a encargar de alimentar a mis seguidores. Esta pregunta de Jesús nos habla de su gracia. Nos habla de las segundas oportunidades que nos da. Nos habla de cómo no nos descalifica, hagamos lo que hagamos. Nos dice que nada que hayamos hecho por error, por ignorancia o por miedo, va a hacer que Él nos descalifique, porque hoy en día los cristianos siempre estamos pensando en nuestros títulos o nuestros logros para ver si somos dignos. Credenciales, esa es la palabra, nuestras credenciales. Y compartía yo ahora en noches platicando sobre cómo ahora anuncian a los pastores que van a predicar y que el doctor en divinidades y que el maestro, como si eso nos diera, es alguien importante, vamos a ver o a escuchar lo que tiene que decirnos. Dios puede usar al que no estudió ni la primaria para lograr compartir el evangelio, para edificar la vida de otras personas. No necesitamos licenciaturas, no necesitamos estudio, lo único que necesitamos es una relación con Cristo y amarlo profundamente. Si eso es lo que hay en nuestro corazón, Él lo sabe, Él sabe todo. Y entonces nuestros antecedentes penales no importan para que el Señor nos dé otra oportunidad. Pero el amor es el fundamento, no solo el amor de Él hacia nosotros, que es inalterable, sino el nuestro hacia Él. Era importante que Pedro tuviera conciencia que el amor hacia Jesús iba a ser su motor para cumplir el hermoso ministerio que Él estaba augurando que tendría, apacentar las ovejas del Señor. Pedro iba a ser un pastor para los apóstoles y para la iglesia. Podemos ver lo que sucede en Hechos de los Apóstoles, que Pedro es el que comienza la predicación, es el que comienza a ratificar y confirmar la salvación, el discipulado de la gente. Lo vemos escribiendo ya anciano en el capítulo 5 de Primera de Pedro, cuando habla del pastoreo y habla a los pastores, o sea, como pastor habla a los pastores y les habla de lo que el príncipe de los pastores les dará. Pedro cumplió el ministerio y estaba descalificadísimo. Hoy en día no solamente esperamos tener licencias, ¿me dijiste? Credenciales. Credenciales para que digan, este es bueno, sino que no queremos que tenga antecedentes penales. Pero es que ya fue líder y no la hizo, ya no le demos oportunidad. Es que aquel era miembro pero pecó y lo expulsamos, ya viene arrepentido, pero pecó, entonces ya no. Aquel es divorciado, pero ya volvió al Señor, pero ya no. O sea, nosotros descalificamos por los antecedentes, pero Jesús no. No importa cómo me hayas fallado. Si hoy estás aquí conmigo y me amas, yo tengo un encargo para ti. Dios tiene un encargo para cada uno de nosotros. Muchas veces cuando somos los que estamos ahí sentados en una iglesia oyendo, pensamos qué importante cargo tiene el pastor, ¿no? El que está enseñando. No se vayan con la finta tampoco. Ustedes son importantes para Dios.
tan importantes que tiene una tarea para cada uno de ustedes. A todos nos dio dones, capacidades de su espíritu para ser de bendición, para servir, para edificar. Todos, y Él lo promete, todos. Y nada de lo que ustedes hayan hecho en su pasado les va a descalificar para que cumplan esa tarea. Ninguna falla que tengan en el proceso de su desarrollo como hijos de Dios los descalificará para que cumplan su tarea. Por eso también nos dejó el Señor en su palabra, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Nada se los puede quitar. Solo hay una cosa que puede impedir que cumplan su ministerio: que no amen al Señor. Eso es lo único. Porque se van a ahogar en otras preocupaciones, en otros intereses, haciendo otras cosas. Se van a ocupar tanto que no van a poder servir a Dios, porque van a amar más otras cosas que a Dios. Pero si aman a Dios y están donde el Señor está, Él les va a dar otra oportunidad, siempre, para que ustedes cumplan con lo que se les ha dado. Y déjenme terminar llevándoles a la parte final. Después de que le contestó: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, le dijo: apacienta mis ovejas. Y Jesús le dijo: cuando eras joven, tú te fajabas e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, alguien te va a llevar. Estaba hablando de cómo Pedro iba a morir, precisamente lo iban a tener encarcelado, y así preso lo iban a llevar al sacrificio para que muriera, así. Jesús estaba hablando de la muerte con la que ibas a glorificar a Dios. O sea, le dijo: también vas a hacer tu trabajo, que después otros te van a llevar a la muerte, igualito que a Jesús. Pero luego dice, volviéndose Pedro, porque parece para este punto que Jesús iba caminando con Pedro, ya alejándose de los discípulos. Por eso no sabemos si las preguntas si las hizo delante de todos o después de comer se llevó a Pedro aparte. O sea, eso sí no lo podemos saber. Pero creo que el contexto no cambia lo que Pedro pudo estar pensando. Cuando Pedro iba caminando con Jesús, miró atrás y vio que Juan iba caminando así de lijecitos, ¿no? Al modo. Que está, no sé, ahí estaba viendo. Y fíjense cómo dice aquí. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: ¿y este qué? Acuérdense que Pedro primero tuvo que responder pensando en los demás. ¿Me amas más que estos? Ahora ya en la intimidad, de repente allá anda uno de ellos mismos. Siempre me ha llamado la atención. ¿Y este qué? Pero la respuesta de Jesús: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Fíjense, hermanos, Dios tiene oportunidad siempre para nosotros, no importa cuánto le fallemos. Pero siempre estamos nosotros con la cosa de y aquel, y aquel, y aquel. ¿Cuántas veces a mí me han preguntado: oiga, el fulano, antes muy cristiano, ya no, ¿será salvo? Me dan ganas de contestar como Jesús: ¿qué a ti? O sea, lo que los demás hagan, hermanos, no es que no nos importe, porque Él iba a alimentar a esas ovejas, Juan iba a ser una de ellas. Sí iban a ser importantes, pero con respecto a seguir a Jesús, yo debo preocuparme por yo ser el seguidor fiel, yo ser el que cumpla su ministerio, yo ser el que haga lo que tiene que hacer, yo ser el que ame a Jesús, no más que a los demás, o sea, que lo ames. Y los demás, tú preocúpate por ti, tu relación con Dios. ¿Cuántas veces otros son la razón por la que no soy fiel? No, es que ya no, es que mi esposo ya me quitó las ganas. No, es que mis hijos no me apoyan. No, es que en la iglesia ya hablaron mal de mí. O sea, ¿cómo es que otros nos desvían de nuestro seguir a Jesús y de nuestro servir a Jesús? Si algo sucede en sus vidas, hermanos, que hay otros que de pronto empiezan a hacer una razón para no servir a Jesús, escuchen lo que Jesús dice. Y si yo quiero hacer con ellos cualquier cosa, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú mantente fiel, tú sígueme amando, porque hay algo especial para nosotros. No tenemos que preocuparnos por lo que otros hacen, ni los cargos que otros tienen, ni los títulos que aquellos tienen. No tenemos que perseguir nada que otros tengan. Solo hay que perseguir a Jesús y cumplir lo que nos toca a nosotros. Y haremos bien nuestro trabajo.
Así que cuando ven que por ahí anda alguien cerquita, no le digan, Señor, ¿y este qué, Señor? Sígueme tú. Si otro me engaña, si otro me traiciona, si otro no viene, si otro no es fiel, si otro no diezma, si otro no predica, ¿qué a ti? Tú haz lo que tienes que hacer. Y todo con la pregunta, ¿me amas? ¿Amamos a Jesús? Bueno, Señor, tú lo sabes todo. A Él no lo podemos engañar. A partir de ahora, hermanos, vean su pasado y en lugar de descalificarse digan, ¿y a pesar de eso, Él quiere que lo ame y le sirva? Sí. Volteen a su alrededor y vean a las personas que han sido causa de que ustedes sean apáticos o inconstantes o no comprometidos y digan, o sea, por ellos yo me estoy perdiendo de mi misión con Jesús. No, voy a seguir a Jesús, voy a amar a Jesús y voy a cumplir la misión que Él me ha puesto. Y dejen que el Señor haga todo lo demás. ¿Me amas? Dijo Jesús. Sí, me encantan las 3 veces que Pedro dice con seguridad, sí, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Sabe el Señor que lo amamos? Esa es la pregunta que debemos reflexionar también. Vamos a orar, ¿sí? Padre bendito, en este momento queremos acercarnos a ti, Señor. Tú conoces nuestra vida. También sabes si te amamos y qué tanto te amamos. También sabes, Señor, si nuestra mirada está puesta en otros, lo que dicen, lo que hacen, lo que no dicen o lo que no hacen. Y si eso ha sido el motivo por el cual nos hemos apartado de ti y de servirte a ti, perdónanos, como a Pedro, Señor. Recuérdanos hoy que nos has puesto algo en las manos por hacer. Recuérdanos que no te importa nada de lo que hemos hecho mal o de cuánto te hemos fallado. Pero también recuérdanos que te importa que te amemos y te sigamos, y que eso debe guiarnos para vivir vidas que te agraden y te sean útiles. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que podamos salir victoriosos de cualquier lucha que estamos enfrentando y podamos seguir viendo oportunidades de cumplir tu propósito para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué tal usted? ¿Ama realmente al Señor Jesús? Para poder amarlo es importante conocerlo. Esta Semana Santa, yo quiero invitarle para que ponga su mente y corazón en conocer a Jesús. Conozca de su gran amor. Y entonces tendrá usted no solamente la capacidad, sino el deseo y el deleite de poder decir, amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, y quiero invitarle para que después de esta semana de reflexión nos encontremos de nuevo, si Dios lo permite, con un nuevo mensaje en este mismo canal, y yo espero que Dios nos dé la vida para ese encuentro. El Señor le bendiga.